Bienvenidos fanáticos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Si sois nuevos y no queréis perderos ninguno de los vídeos ni de los directos que realizamos, por favor suscribiros y activad las notificaciones y así estaréis informados de todas las novedades que ocurran en el templo del madridismo. Nos hemos propuesto llegar al aforo del actual Bernabéu, que son unos 81.000, y ya somos más de 61.000, así que muchas gracias. Comenzamos hoy lunes 19 de abril nuestro recorrido enfrente de las Torres B, ya sabéis, en Plaza de Lima con Avenida de Concha Espina, y ya vemos ahí el cubo. Aquí lo tenemos en un primer plano para que lo veáis bien antes de que sea izado cuando le llegue el turno a la megacercha que actualmente ocupa esa posición de izado. Que es esta que vemos a continuación, de momento la única que hay ahora mismo en esta estructura. Veis como ya tiene esa estructura amarilla por debajo, que nosotros llamamos cuna. Aquí la podéis ver mejor. Y arriba también tiene esa pieza amarilla. Ya sabéis que todas estas piezas amarillas son las que se utilizan en la maniobra de izado. Aquí tenéis estos ángulos invertidos que van arriba de la megacercha, de la cercha longitudinal. Y aquí tenéis un plano de la nueva Torre B. Llegamos ya al Paseo de la Castellana. Aquí vemos las dos cerchas longitudinales que actualmente se encuentran en esta posición, tanto la que está izada como la que está todavía en la estructura. Veremos ahora que ya está esta cercha trasladada a esa posición de izado, cuando empiezan ya a construir otra de estas cerchas longitudinales. Vamos a hacer un repaso a esta cercha que está todavía aquí recibiendo los últimos retoques para pronto ya ser izada. Recordaros que esta cercha es la que va en su posición más cerca del campo y es la que tiene el raíl por el que va a desplazarse la estructura que abre y cierra el terreno de juego, la cubierta del terreno de juego, vamos. Y en ese extremo veis como ya han colocado esa pieza, ese aspa amarilla también. Aquí es lo que os comentamos en los últimos vídeos, que en esta zona de arriba donde está ese operario han retirado esos paneles que todavía estaban de la cubierta antigua. Veis como todos los paneles de esa zona han sido retirados, excepto dos que vais a ver aquí ahora al final. Llegando a la Torre C, estos dos paneles, veis como todavía están, pero serán retirados en los próximos días. Llegamos ya a la Torre C. Ahí veis el aspa que os he comentado anteriormente, que todavía no está colocado en el fondo sur. Está aquí en el fondo norte, como veis, ya sí que está colocada. También veis la cuna, esa pieza amarilla, y en el otro extremo a la izquierda veis el cubo, al igual que en el fondo sur. Veis también las tareas de excavado de esa zona. Aquí lo vemos con un poco más de detalle, todas esas piezas que os he comentado anteriormente. También podéis ver en este tramo de la cercha longitudinal como esas uniones todavía no han recibido el tratamiento y luego ya sabéis que van todas pintadas de blanco. Pasamos ahora a ver esta nueva Torre C. Veis también como ahí tienen el carretón a la espera. Y ahí tenéis el cubo del fondo norte.
Vamos a volver a observar todo lo dicho anteriormente, pero ahora desde este ángulo de Rafael Salgado, más frontal. Aquí veis cómo ha avanzado la construcción de este cubo. Y vamos enfilando ya para avanzar en la calle Rafael Salgado. Aquí estamos. Para observar este andamio que están construyendo en este fondo norte. Al igual que en el fondo sur. Veremos para ver qué cometido tiene. No sé si tendrá alguna relación para las ménsulas que pueden colocar, pero por lo menos en el fondo sur, las que han colocado no había andamiaje. Ahora veremos aquí que tienen que empezar a colocarlas, esas ménsulas que forman la estructura del Mirador 360, que va a dar la vuelta al estadio. Pero aún así se me antoja un poco difícil que el andamio llegue hasta tan arriba, la verdad. Veremos a ver cómo evoluciona esa estructura. Aquí veis esta zona de acopio de materiales de la Torre D. Veis como aún queda alguna pieza roja, que son las que se usan para el edificio del lateral este, el que está en la calle de Padre Damián. Ese que veis ahí al fondo, esas estructuras rojas, esas piezas rojas, igual que las que estaban en la zona de acopio. Y aquí tenéis esta vista de toda la estructura de la cubierta del fondo norte, como la viga suspendida. Bajamos ya otra vez a la calle para que veáis este edificio que están construyendo aquí en la Torre D, cuya altura no para de crecer. Veis esos paneles de encofrado que próximamente se retirarán y dejarán nuevas paredes, nuevos muros. Ahí lo podéis ver desde otra perspectiva. A la derecha ese nuevo edificio y a la izquierda el edificio que va unido a la antigua estructura del estadio, como lo podéis apreciar ahí. Aquí vemos con más detalle ahora mismo lo que más se ve, ya lo podéis apreciar, es toda la estructura de andamiaje que tienen colocada alrededor para trabajar con esos paneles de encofrado. Y aquí podéis ver esa estructura que va unida a la antigua fachada y que formará el nuevo edificio de Padre Damián. Desde esta perspectiva podéis ver mejor cómo esas estructuras rojas abrazan esas costillas del Bernabéu actual. Y aquí veis cómo toda esta zona de la obra del parking está llena de camiones hormigoneras. También veis al fondo ese edificio, al igual que en la Torre D. Aquí lo veis. El edificio similar que están construyendo en la Torre A. Como apreciáis, su construcción es muy pareja al otro. Está también recubierto por ese andamiaje. Y nada, en esta zona, como veis, muchas hormigoneras para terminar esa obra del parking. Llegamos ya al plano mítico de la Plaza de Sagrados Corazones, en el que podéis ver todas las grúas y elementos que están suspendidos. Como veis, hoy el cielo en Madrid estaba un poco raro, estaba nubladillo, pero de vez en cuando salía el sol, por lo que aprovecho, mejor dicho, para pediros perdón si en algún plano hay algún claro oscuro, pero la verdad es que hoy el tiempo para grabar era un poco complicado. Nos asomamos ya a la hora del parking. Veis esa rampa en la que tienen colocados todos los materiales. Aquí enfocamos al acceso de camiones y autobuses y vehículos de grandes dimensiones a ese primer nivel que está adecuado para ellos del parking. Aquí veis el acceso, otro de los accesos. También veis al fondo el edificio de la Torre A.
Y aquí en primer plano estas piezas negras yo creo que son bovedillas para la realización del techo del aparcamiento. Pido perdón si me equivoco, pero me da esa sensación. De todas formas, dejadnos vuestras opiniones en comentarios y si ya estáis suscritos y tenéis también activadas las notificaciones, solo me queda daros las gracias por vuestro apoyo. Ahí arriba veis esas ménsulas del mirador 360 que os hemos comentado antes. Aquí que ya están colocadas en el fondo sur. Y ahí veis el andamiaje que os hemos dicho que están colocando y que no tenemos muy claro, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, cuál va a ser su cometido. Aquí veis desde un plano más cercano esa estructura que forma ese pasillo, desde el que luego podremos ver unas estupendas vistas de todo Madrid, aprovechando la altura del nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, y ya comenzamos nuestro recorrido hacia el interior del estadio. Ahora en breves podréis ver esas imágenes del interior que estáis deseando. Pero antes nos detenemos para ver estas estructuras que están aquí esperando para el izado de la cercha. Está tanto el carretón como el cubo. También estaba esa pieza azul para la sujeción de los cables. Y aquí desde otro punto de vista de la zona de acopio de materiales de la Torre B, vemos esos ángulos que irán sobre la cercha longitudinal. También veis la cuna y esos paneles que están ahí abajo son los que están desmontando de arriba de la antigua cubierta, que os he comentado antes que solo quedaban 2 por retirar. Aquí veis esas estructuras azules que os he comentado antes, que es por la que van los cables, la que guían los cables, que izan luego la cercha longitudinal. Aquí tenéis el carretón sobre el que luego se sujetará la pieza gracias al cubo que vamos a ver ahora en unos instantes. Y gracias a este carretón se podrá colocar en su posición en Padre Damián. Aquí tenéis el cubo. Ya sabéis que el cubo no va fijado a la cercha hasta que esté arriba. Pero bueno, en algún momento ya sabéis que estando abajo lo colocarán para hacer comprobaciones. Pasamos ahora a ver estas piezas amarillas que conforman esos ángulos invertidos. También veis esta pieza amarilla en la que están trabajando, que están apretando esos tornillos. Y pasamos ahora a ver esa cuna que está a la espera. Y veis también el último tramo de esta cercha longitudinal. Aquí podemos ver los pasamanos ya colocados en ese nivel, tanto en la rampa como en la rampa de acceso. Y bueno, ya veis que poco a poco esta nueva Torre B va cogiendo forma, ya va ultimando detalles. La verdad es que no me esperaba la colocación de los pasamanos, pero bueno, todo lo que sean avances son bienvenidos. También os digo que puede ser que sean pruebas y en unos días los veamos desaparecer, pero bueno. Vamos ahora a aprovechar estos ventanales que tiene el interior del estadio hacia el Paseo de la Castellana para seguir esta cercha longitudinal y ver los avances. Aquí veis esas uniones que ya están tratadas y listas. También veis esos raíles que se usaron para su traslación a esta posición de izado, como yo llamo.
No sé si también sois capaces de distinguir esa pasarela de servicios que han colocado ya en la cercha. Aquí vemos otro de los tramos, avanzando poco a poco desde dentro del tour. Veis como todo este tramo también está con sus uniones tratadas. Aquí lo vamos a ver más en detalle, lo podéis apreciar. También ahí, como en ese punto, están colocando la pasarela de servicios que os he comentado antes. También veis esos raíles. Y llegamos a la obra de la torre, de la nueva Torre C. La verdad es que desde este ángulo poco llegamos a distinguir, pero bueno, algo se llega a ver. Llegamos a la zona de acopio de materiales de la Torre C, previo a nuestra entrada al interior del estadio. Y en esta zona tienen esta pasarela con este forjado colaborante, que ya sabéis que luego va hormigonado para formar esa pasarela que una la torre. Suponemos que si está en la Torre C será la Torre C con el estadio. Y esas aspas ahí colocadas también, que veremos cuál es su función. Y no os hago esperar más para que podáis ver cómo avanzan las obras dentro del estadio. La verdad es que están trabajando a destajo aquí dentro. Luego veremos con más detalle todas las actuaciones que hay, os las iré comentando lo que pueda y lo que sepa, claro. Porque aquí dentro tienen una montada que asusta, la verdad. Desde aquí saludar a Félix, que es un fanático que se ha pasado hoy a ver estas obras y hemos estado charlando un ratillo y su comentario era, supongo que el de muchos, que cómo va a estar esto preparado para que en septiembre, si todo va como parece que va, pueda ya entrar gente a los estadios. Pero bueno, confiemos, porque la verdad es que no paran de trabajar. Aquí tenemos a nuestra querida Cuchara Vivalva trabajando en estos agujeros. Aquí la vemos sacando tierra. Veremos qué función tienen estos agujeros. Que yo sepa, o que yo pueda intuir, mejor dicho, hay unas vigas metálicas muy grandes colocadas en otro lado del estadio, luego del campo, del terreno de juego. Luego os las mostraré, que van dentro de las armaduras y luego van introducidas aquí dentro, dentro de estos agujeros. Pero la verdad es que no sé si será un tipo de guía para el mecanismo de la cueva del césped retráctil, pero bueno, ya sabéis que sea lo que sea, aquí os tendremos informados. Como veis, aquí ya han terminado con el cerramiento del muro pantalla. En esta parte están centrados en esos dos agujeros. Avanzamos por la banda del Paseo de la Castellana y vemos estas dos grandes excavaciones hechas a uno y otro lado del muro pantalla. La verdad es que impresiona ver ese andamio bajar y no ver el final. Ahí al fondo veis a la excavadora.
en esa zona que ya han terminado también de cerrar el muro pantalla, la zona del fondo norte. Aquí podéis ver esas dos vigas metálicas que os había comentado antes, que irán dentro de, supongo que esas dos armaduras que están ahí preparando. Ahí veis cómo están los operarios soldando en esas armaduras. Pues esas vigas, en teoría, van colocadas dentro de esas armaduras y luego irán dentro de esos agujeros que están ahora excavando en el fondo sur. Y bueno, también veis cómo está todo el lateral este, toda la excavación que están haciendo para reforzar esa zona debido al paso del túnel de la risa. Impresiona pensar que ahí estaban los vestuarios, bueno, la rampa de acceso a los vestuarios, pero bueno, toda esa zona de micropilotaje junto al terreno de juego y esa grada batible que nos tapaba la cuchara bivalva. Vamos ahora a echar un vistazo a la cubierta desde dentro del estadio. Ahora vemos esta antigua cercha que sigue suspendida a la espera de que la retiren. Y aquí llegamos ya a la cubierta del fondo sur. Y ahora veremos con más detalle, aquí lo tenéis, las ménsulas que están colocando junto a esos andamios, que están como, supongo que para apretar esas ménsulas, esas uniones con esas ménsulas en ese punto de la cubierta. Ya sabéis que eso es lo que forma el mirador 360 para el nuevo estadio. Pasamos ahora a fijarnos con más detalle en la actuación que están llevando a cabo en el lateral este, en el lateral de Padre Damián, para que os ayudéis a situaros. Ahí es donde estaban los banquillos y el acceso al túnel de vestuarios. Y mirar qué agujero tienen ahí, madre del amor hermoso. Y veis cómo están picando toda esa grada también. Ya os digo que eso son actuaciones para reforzar el terreno, ya que por ahí pasa el túnel de la risa, que es un túnel ferroviario para los que no lo conozcáis. Bueno, pasamos ahora a ver esta zona en la que estaban micropilotando, ya sabéis, junto al terreno de juego. También ahí podéis ver la grada batible abierta. Y bueno, veis esa excavadora que no para de mover esos escombros. Pasamos ahora a ver el fondo norte. Ahí veis como ese camión que ha traído grava, veis cómo la está depositando en esa zona, que tienen ahí como un almacén de grava. Es muy curioso porque, para que veáis cómo todo está pensado al más mínimo detalle en esta obra, aunque parezca que no. Ese camión que ha traído grava, ¿veis? Aquí hay otro camión también esperando para depositar esa grava. Pues ese camión, según ha depositado la grava, ha sido cargado con tierra. Esa excavadora con esa tierra lo ha cargado y se la ha llevado. Y con el otro camión igual. Aquí abajo podéis ver esta bomba de hormigón, ese camión blanco que tiene esta grúa verde oscuro, esta grúa telescópica, que están ahí trabajando en el lateral oeste, del que tenemos escasas imágenes. Bueno, aprovechamos también para ver estas dos excavaciones, así como esas puntitas que salen del muro pantalla, que están ahí excavadas. ¿Ves cómo han hecho como varias secciones? Veremos cuál es su cometido. Aquí veis cómo se ve esas excavaciones y todas las actuaciones desde la altura de los palcos, de estos palcos.
en el lateral oeste del Paseo de la Castellana. Y comentando el partido de ayer, una pena ese empate ante el Getafe. Muy bien competido de parte de nuestros jugadores, que bastante con la plaga de lesiones y demás eventualidades que nos ocurren. Pero bueno, encima que nos anulen ese gol de esa forma tan suspicaz, vamos a decir, pues la verdad que es una auténtica lástima. Recordaros que tenemos un canal de Telegram abierto en el que os podéis unir todos los madridistas y en el que comentamos tanto el partido de ayer y la noticia de la creación de la Superliga Europea. Así que os animo a suscribiros, que recientemente hemos superado los 1000 suscriptores y estamos muy orgullosos de haber creado una comunidad muy sana en torno al madridismo, en el que todo el mundo puede opinar y en el que os tenemos informados de la actualidad madridista. Y con estas imágenes de los trabajos en el Mirador 360 nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y ¡Hala Madrid!